Lorna Beard, Ángeles de mi cabello, narrado y editado por Ángels. Continuación del capítulo 24. Me quedé bajo el ciruelo llorando amargamente mientras Michelle me reconfortaba con sus plumosas alas envueltas alrededor de mi cuerpo y sujetándome con fuerza entre sus brazos. Unos minutos después desplegó sus alas apartándolas de mi cuerpo y enjugó las lágrimas de mis ojos. Lorna, tienes que ser fuerte. Ve a cuidar de tu familia y de Joe. El ángel Michelle me tocó en la frente y desapareció envuelto en un destello de luz. Unas semanas después, una amiga me pidió que a la tarde siguiente recibiese a una familia que necesitaba mi ayuda. Yo me mostré un tanto reticente al ir por Joe y porque sabía que los niños estarían en casa después del colegio. Teniendo en cuenta la cena, los deportes, los deberes y todos los demás quehaceres que había que atender en esa pequeña casa, no estaba convencida, pero al final acepté. A la tarde siguiente, para mi sorpresa, Joe se levantó para cenar y decidió que iría a visitar a un amigo acompañado de Christopher. Me quedé mirando a Joe. Su alma parecía avanzar en todo momento un paso por delante de él. Me sentí realmente asustada y le dije que no tenía por qué salir, que podía recibir a la familia en la cocina. Joe explicó que no quería estar presente cuando llegaran las visitas y que no me preocupara, ya que Christopher estaría a su lado. Llamaron a la puerta. La familia había venido temprano. Joe y Christopher pasaron por delante de los recién llegados y salieron por la puerta del recibidor. Justo cuando los miembros de la familia se estaban marchando, Joe regresó y de nuevo pasaron delante de ellos en el vestíbulo. Me despedí desde la puerta de entrada y cuando regresé a la cocina, Joe parecía estar muy pálido y un tanto agitado. Enseguida puse una tetera a calentar, preparé el té y eché 4 cucharadas de azúcar en una taza. Insistí en que se sentara y que la bebiera inmediatamente. Le preparé un sándwich y le serví otra taza de té. Mientras me encontraba en el otro extremo de la mesa, observándolo, le pregunté: ¿Estás seguro de que te encuentras bien? Estoy perfectamente, respondió. No tienes de qué preocuparte. Joe acababa de darle 2 bocados al sándwich cuando la atmósfera de la habitación cambió. En ese momento Ruth vestía con un pijama y descalza. Abrió la puerta de la cocina y preguntó: «Mamá, ¿puedo llamar a una amiga para preguntarle una cosa de los deberes?» Miré a Ruth, luego a Joe y después otra vez a Ruth. «Sí, pero date prisa», respondí. Todo transcurrió a cámara lenta. El único sonido que se oía era a Ruth mientras marcaba el número de teléfono y el sonido metálico del dial, y luego su voz que decía: «¿Hola?». Entonces sucedió lo que más me temía. Joe sufrió un ataque repentino. Yo siempre había intentado por todos los medios que los niños no vieran esa escena. Ruth comenzó a gritar histérica mientras su padre padecía terribles convulsiones. Yo trataba de ayudar a Joe y a mi hija al mismo tiempo. Sabía que mi marido se estaba muriendo y que necesitaba ayuda. Grité en silencio: «Ángeles, ayudadme», mientras decía a Ruth: «Ve a buscar a Christopher». Pero Christopher se había marchado a la tienda y no estaba en casa para echarme una mano. Ordené a Ruth que llamara al 999, pidiera una ambulancia y le diera nuestra dirección. Mi hija habló nerviosamente con alguien que se encontraba al otro lado del teléfono. Después colgó y le dije que fuera rápidamente a pedir ayuda a un vecino. Ruth salió corriendo por la puerta gritando, todavía descalza. Yo estaba al lado de Joe, sujetándolo y rezando. Hacía todo lo que estaba en mi mano para ayudarlo físicamente, manteniéndolo erguido mientras se tumbaba sobre la mesa de la cocina. En cuanto Ruth salió por la puerta de casa, vi un rayo de luz. Joe y yo, sentados en la mesa en el centro de la habitación, nos vimos envueltos en lo que parecía ser un enorme cubículo de hielo o un cubo de cristal. El cubo estaba hueco por dentro, en el centro, y extremadamente frío. Sin embargo, me di cuenta de que mi aliento estaba caliente. No percibí la respiración de la boca de Joe. Había dejado de respirar y sus labios se estaban poniendo azules. Grité:
Ángeles, no estoy preparada para esto. Unos ángeles de color blanco, como la nieve, entraron en el cubo. Yo no paraba de gritar y de llorar. No, Dios, por favor, no te lo lleves todavía. Deja que se quede un poco más en este mundo. Miré con gran dolor en el interior de mi corazón mientras el alma de Joe se despegaba completamente de su cuerpo y el camino que el ángel Michel me había mostrado día atrás apareció ante mis ojos. Podía distinguir a Joe tal y como lo había visto antes. Su alma era radiante, unos hermosos ángeles caminaban a su lado y al final del sendero, algunos miembros de su familia lo esperaban para darle la bienvenida. Mientras Joe avanzaba hacia ellos, yo seguía pidiéndole a Dios que por favor le permitiera quedarse un poco más en este mundo, que no se muriera todavía, que tanto los niños como yo aún lo necesitábamos. De repente sentí un enorme calor mientras Dios me hablaba. Lorna, por esta vez haré que vuelva de nuevo a tu lado, pero no debes volver a pedírmelo. Dios habló con una voz firme, llena de poder y de autoridad. Sabía que se estaba mostrando severo conmigo por haberle solicitado algo que no debería haber pedido. Me sentí como cuando era niña y un adulto se enfadaba conmigo. A partir de aquel día sus palabras se repitieron una y otra vez en mi cabeza. Sabía que no debería haber pedido algo así y que no podía volver a hacerlo. De repente el cuerpo de Joe se incorporó, abrió la boca y fue como si la vida hubiera vuelto a inundar su ser. Mientras su alma volvía a entrar en su cuerpo, percibí una fuerza vital increíble. En ese momento me di cuenta de que el ángel de la guarda de mi marido me había ayudado a incorporarlo. Joe se volvió hacia mí y habló entre susurros. Creo que me encontraba de camino al cielo. A continuación pareció desmayarse. En ese momento fui consciente del sonido que emitieron Ruth y nuestros vecinos al entrar precipitadamente por la puerta del vestíbulo y al mismo tiempo oí las voces de Christopher y Owen mientras entraban a toda velocidad que decían «¿Qué está pasando?». Cuando llegó la ambulancia no estaban demasiado convencidos de trasladar a Joe al hospital. Sin embargo, al final se lo llevaron y lo seguí en el coche de un vecino. Unas horas después salió un médico para hablar conmigo y me explicó que Joe había tenido mucha suerte. Cuando llegó al hospital estaba en coma. «Joe debe de tener a alguien que cuida de él», dijo el médico mientras se daba la vuelta y desaparecía. Yo sonreí porque, por supuesto, sabía que alguien velaba por él, su ángel de la guarda, y que Dios había sido el artífice de aquel milagro y había devuelto a Joe a la vida. Joe pasó 2 semanas ingresados en el hospital. Yo no paraba de dar gracias a Dios por haber obrado el milagro de devolverle la vida. No sabía cuánto tiempo podríamos seguir juntos, si viviría unas semanas, unos meses o tal vez un par de años. Deseaba con todo mi corazón que fuera años, pero sabía que cuando llegara el momento no podía volver a pedirle a Dios que permitiera vivir a mi marido. Me había devuelto a Joe a la vida, pero no volvió a recuperar su salud. Pasaba la mayor parte del tiempo en la cama y nunca más pudo volver a trabajar. Las cosas se pusieron muy difíciles. Los niños hacían todo lo que podían por ayudar. Desde los 12 años comenzaron a trabajar en empleos parciales y nos entregaban una parte de lo que ganaban. Sin embargo, Joe y yo siempre estuvimos convencidos de que nuestros hijos debían seguir en el colegio, fueran cuales fuesen nuestras circunstancias, y que tenían que recibir una buena educación. Siempre pensé que había sido un grave error haberme sacado del colegio a los 14 años. La puerta de la cancela estaba bastante oxidada y necesitaba urgentemente una mano de pintura. Una mañana en la que dispuse de un poco de tiempo libre y hacía mucho frío, encontré en el cobertizo una vieja brocha que necesitaba limpieza y media lata de pintura negra, así que comencé a pintar la puerta. Me encontraba inmersa en mi tarea cuando se acercó un muchacho montado en una bicicleta que se detuvo y me saludó. Se trataba de Paul, uno de los amigos del colegio de Christopher. Los dos eran aproximadamente de la misma edad, unos 14 años. «¿Por qué no estás en el colegio?», le pregunté. Me explicó que había estado enfermo, pero que ya estaba recuperado lo suficiente para echarme una mano y ofrecerme su ayuda.
Le entregué el viejo cuchillo y comenzó a raspar la pintura suelta de la cancela. Me estuvo hablando del colegio y de que le gustaba ir a pescar, riendo y bromeando sin parar. Unos minutos después pensé que era suficiente, le di las gracias a Paul y me despedí de él. El muchacho tomó su bicicleta y se fue pedaleando por la carretera. Lo observé mientras se alejaba y vi a 4 ángeles a su alrededor. Los 4 ángeles parecían ir corriendo al lado de Paul, por delante y por detrás de él. Me dieron la impresión de que se trataban de evitar que se cayera de la bicicleta. Pregunté, ¿qué estáis tramando, ángeles? No encontraba ninguna razón para que el muchacho se cayera. Para mí, estaba pedaleando perfectamente. No vi a su ángel de la guarda, pero en ese momento pensé que era un poco extraño que Paul hubiera venido a visitarme, porque nunca antes lo había hecho. No le di mayor importancia a aquel hecho hasta 3 días después. Me encontraba trabajando de nuevo en el jardín cuando oí que alguien venía. Dejé lo que estaba haciendo, avancé hasta la carretera y me encontré con Paul, que se acercaba a mí montado en su bicicleta. Su ángel de la guarda estaba detrás de él. Sabía que había ocurrido algo malo. Paul parecía estar fuerte y sano, pero la luz que lo rodeaba debería haber sido resplandeciente y no lo era. Por el contrario, estaba apagada, haciendo que la luz de la vida pareciera tibia alrededor de su cuerpo. Tampoco podía entender por qué llevaba la cabeza agachada. Le grité, «¡Paul!», y el muchacho levantó la mirada. Me dedicó una amplia sonrisa y avanzó hacia mí con su bicicleta. Le dejé caer al suelo y pregunté si me podía echar una mano. «Sí, pero llegas un poco tarde», respondí riendo. Me dirigí al cobertizo para tomar otra brocha, dejando a Paul junto a la cancela. Mientras rodeaba la parte posterior de la casa, pregunté a los ángeles, «¿Qué está sucediendo?». Ningún ángel apareció, pero muchos hablaron al mismo tiempo como si fuera una voz. «Lorna, lo único que tienes que hacer es pasar un rato con Paul. Escúchalo». «Eso no es ningún problema», dije. «Espero que pueda encontrar una brocha para él». Finalmente la encontré. Mientras volvía a rodear el costado de la casa, vi a Paul de pie, agitado, junto a la cancela, esperando a que yo regresara. Ahora brillaba con fuerza, resplandeciendo, y no fui capaz de comprender la razón por la que ahora resplandecía tanto, cuando unos minutos antes su luz era tenue. Me di cuenta de que el muchacho estaba feliz, y eso hizo que me sintiera complacida. Pintamos la puerta juntos y Paul rió y bromeó, sin parar de hablar en ningún momento. Me comentó que dentro de 2 semanas era su cumpleaños. Cuando llegó la hora de irse, Paul se marchó montado en su bicicleta. Mientras observaba cómo se alejaba pedaleando, vi a los 4 ángeles corriendo de nuevo con él. La escena resultaba de lo más cómica y sonreí para mí misma. Los ropajes de los 4 ángeles eran largos y sueltos. Corrían con mucha elegancia y parecían rebotar ligeramente, como burbujas llenas de aire caliente. Tenían el color del ámbar y resplandecían levemente, semejantes a la luz que brilla en el agua. Contemplar a aquellos ángeles fue todo un consuelo para mis ojos. Cuando perdí de vista a Paul y sus ángeles, volví a cruzar la cancela y me dirigí al cobertizo. Llamé a mis ángeles y les pedí que me hablaran de Paul, pero no me respondieron. No podía quitarme de la cabeza aquel muchacho. Al día siguiente salí a dar un paseo, a solas, por el callejón. No muy lejos de casa, me detuve al llegar a una cancela que daba a un campo e invoqué a mis ángeles. Pensé que no estaban escuchando, pero cuando me di la vuelta para seguir avanzando por el callejón, se apareció el ángel Eliseo diciendo, «¿A dónde vas, Lorna? Ven aquí». «Se está haciendo tarde», respondí. «¿Dónde os habéis metido?» «Lorna, llevamos aquí todo el tiempo, contigo», repuso Eliseo. «Ángel Eliseo, estoy preocupada por un muchacho llamado Paul. Sé que está ocurriendo algo malo». «Lorna», dijo Eliseo, «lo único que tienes que hacer es pasar un tiempo a su lado». «Eliseo, tengo mucho miedo por él», confesé. «¿Por qué siento este temor? Es un muchacho muy hermoso». «Lorna, en algunos casos a los ángeles se les encomienda la tarea de tratar de cambiar el futuro,
en la medida de lo posible, de un grupo de personas o una persona en particular. Eso es lo que estamos intentando hacer con este chico. Estamos susurrándole a muchas personas pidiéndoles que desempeñen una tarea, pero muy pocos nos escuchan y puede que eso no sea suficiente. En este momento eres un lazo de salvamento para Paul. Eres una de las razones por las cuales él está aquí. Tú siempre le escuchas, Lorna.